Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta mañana. Deseamos que tu presencia y tu gracia, Señor, nos puedan no tan solamente guiar, Señor, en todo lo que será la impartición y la enseñanza de esta mañana. Permítenos entrar en esta estación, Señor, donde no tan solamente tenemos la revelación de tu palabra como el más glorioso de los principios que gobiernan nuestra vida, sino que también tenemos la posibilidad, Señor, de tener un amanecer diario, siempre con expectativa de que tú te moverás en nuestra vida si andamos, caminamos, si practicamos y hacemos de tu palabra, Señor, una consecuencia diaria en nuestra vida. Enséñanos, Señor, en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo, guíanos en aquellas áreas, Señor, donde nosotros somos inútiles, donde nosotros somos imposibles de poder descifrar algo que tan solamente tú puedes mostrar. Ayúdanos, Señor, a correr el velo, corre ese velo por medio de tu Espíritu Santo y muéstranos la grandeza de las riquezas que tú tienes para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos y para todos aquellos, Señor, que necesitamos no tan solamente impartirles y declararles, Señor, tus verdades, sino también, Señor, mostrarles el camino hacia la gloriosa bendición que implica servirte, honrarte y que tú seas el Dios de ellos como eres el nuestro. Gracias te damos en esta mañana. Guíanos en toda palabra, guíanos en toda revelación, guíanos en toda verdad, guíanos en toda justicia, guíanos en toda gloria, guíanos en toda bendición, en toda impartición. Abre los cielos, Señor, como siempre han estado abiertos sobre esta casa y permite, Señor, que el rey, el gobernador, el que dirige, el que sustenta, el que nutre esta casa sea siempre tú. Gracias te damos, Padre, por tu unción, por tu gloria y por tu presencia, Señor, que nos santifica, que nos aparta para propósitos eternos, los cuales tú, Señor, diseñaste, Señor, antes que nosotros tuviéramos vida en esta tierra. Ayúdanos a caminar en ellos, a vivir en ellos y a ser sustentados en ellos. Gracias por tu pueblo en esta mañana. Guíanos en todo lo que será la impartición de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, amados, esta mañana vamos a tener un estudio. Este es el primer estudio que hacemos en el comienzo de año porque los 2 domingos anteriores tuvimos otras actividades. Y quisiera que habláramos el día de hoy vamos a comenzar el estudio en esta mañana y vamos a hablar acerca de cómo podemos entrar en una economía no tan solamente sana, saludable, sino que también en una economía que nos permita ser sustentados en medio de un escenario que no se ve tan claro, ¿no? Estaba escuchando en la semana las noticias que he venido escuchando así hace bastantes días. El mundo está bastante incierto con respecto al gobierno de Donald Trump, ¿no? Porque usted sabe que el mundo tiene un dicho de que si Estados Unidos estornuda, todo el mundo se resfría, ¿no? Entonces, esa es una temática y una explicación o una observación un poco exagerada, quizás no para ellos como nación, porque ellos creen que son el sustento del mundo. Pero nosotros los cristianos no dependemos de la economía de un país, sino que dependemos de la economía del reino de Dios. Amén. Entonces, como nosotros dependemos de la economía del reino, no debemos inquietarnos por estas situaciones, aunque lógicamente nos distraen, porque entre tanta noticia extraña que uno ve, entre tanta noticia que confronta las realidades de los países latinoamericanos con respecto a lo que Estados Unidos representa en el mundo, yo quisiera hablar el día de hoy acerca de la economía del Señor, ¿no? Porque
Usted sabe que toda problemática familiar muchas veces radica en la economía. La economía de una familia define cómo va a ser su actuar, su estado anímico, sus proyecciones, sus planificaciones. Todo va a depender de eso. Muchos pensamientos nuestros se desprenden desde los temas de la economía, ¿no? Entonces hay que hacer una buena exégesis y hay que hacer una buena enseñanza de lo que son las riquezas y lo que son las bendiciones. Cómo yo hago una separación entre las dos cosas. Cómo yo separo mi vida entre servir a Dios o servir a las riquezas, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta mañana, y espero que terminemos en esta mañana, porque recuerde que en lo sucesivo vamos a estar hablando acerca del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis en las semanas que vienen, porque ahí nosotros tenemos, en el mensaje a las 7 iglesias, nosotros tenemos el estado en el cual muchas veces la iglesia se encuentra. Muchas veces no tocamos nosotros los temas del Apocalipsis porque son temas como a veces muy profundos, están como muy velados, están como muy escondidos. Y esperamos que el Señor nos dé la sabiduría, como esperamos que Dios nos dé la sabiduría esta mañana también, para hablar acerca del tema de la economía, ¿no? Cómo enfrentamos las riquezas, cómo enfrentamos la bendición, cómo interpretamos la pobreza, cómo interpretamos la humildad. Entonces, usted sabe que Dios determinó, cuando le habla al pueblo de Israel, cuando Él va a sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo primero que Dios hace es que Dios al sacar a su pueblo de Egipto, no lo sacó pobre, sino que lo sacó enriquecido, porque Israel, ¿qué fue lo que hizo? Fue que despojó a Egipto, porque Egipto despojó a Israel durante 450 años. Entonces, Egipto no la iba a sacar barata con toda esa esclavitud que le dieron a los israelitas, ¿no? Entonces, como que podemos ver y podemos observar como que Dios en la salida de Israel de Egipto, Dios premió el trabajo de todos sus antepasados y todas las riquezas que Egipto en algún momento acumuló, se la llevaron todos ellos. Entonces ellos se dieron cuenta que habían sido desvalijados después que ya ellos habían ido a celebrarle fiesta al Señor al desierto. Pero bueno, la idea es entender cómo vamos a operar este año. Cómo usted va a operar con respecto a su economía. Primero a la economía espiritual, ¿no? Porque espiritualmente hay personas que están en bancarrota, pero hay otras personas que son muy ricas espiritualmente. Entonces, la riqueza no tiene que ver solamente con dinero. La riqueza tiene que ver con que hay muchas personas que están sobreabundantemente enriquecidas. Y a eso le llamamos una buena economía espiritual. Pero hay economías espirituales que si no se comparten, también no son buenas. Yo recuerdo siendo muy, muy joven en el Evangelio, cuando Dios a mí me mostraba algo, en vez de compartirlo, yo me lo guardaba. Mire, porque decían, ¿por qué esto el Señor me lo reveló a mí? Entonces yo no lo compartía, no sabiendo que todo lo que Dios te da, en el fondo te lo da Dios para compartirlo. Entonces, yo no se lo compartía a nadie, sino que hasta que tenía la oportunidad de estar en una oportunidad de predicar, y ahí recién lo compartía para que nadie lo compartiera antes que yo. Entonces, usted puede ver que ahí había cierto dejo de egoísmo. O sea, esa riqueza espiritual me había atrapado. Y yo lo digo con mucha libertad hoy, porque hoy yo puedo compartir algo que Dios me muestra y lo puedo compartir en cualquier momento y no necesito un púlpito para poder compartirlo. Se lo puedo compartir ahí a usted compartiendo aquí en la mesa o cuando estamos aquí conversando. Ya no necesito hacer ese tipo de muestras de egoísmo, porque todo lo que Dios nos lo da para poder compartirlo. Entonces, ¿cómo operamos entonces nosotros en la unción de la riqueza? Porque la riqueza espiritual es una unción que Dios derrama sobre las personas. La palabra de Dios habla de ser enriquecidos en Él. Entonces esa es una unción que Dios derrama. Entonces Dios derrama una unción en muchas áreas de la vida. Sobre todo cuando hay personas que a nivel profesional son plenas, son personas riquísimas en conocimiento. Ese es un manto que Dios ha
ha derramado sobre esas personas. Y ese manto tiene que ser compartido en algún momento, ¿no? Nosotros entendemos que el manto de una persona corresponde a toda la gloria y la sabiduría que Dios haya podido darle a esa persona. Cómo tú la compartes con el mundo, esa es una decisión tuya y mía. Si nosotros decidimos compartir la riqueza de Dios, la compartimos. Si no queremos compartirla, Dios te va a demandar por qué no la compartiste. ¿No? Es como cuando Dios le da a una persona un talento, al otro le da 2 y al otro le da 5, y al que tiene 1 no lo comparte nunca, porque el 1 lo escondió, lo guardó, no hizo de él una multiplicación. Entonces, ¿cómo operamos? Vamos a comenzar a hablar de todo lo que es la riqueza, ¿no? Riqueza espiritual, riqueza económica, riqueza profesional. Para operar con la unción de un modo eficaz, entonces es necesario comprender una frase del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar por el tema más álgido, que es el tema, porque hemos estado hablando mucho acerca de la riqueza espiritual. En la segunda parte, que es la predicación, vamos a hablar acerca de la perfección. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar acerca de lo que es la riqueza en sí. Para operar correctamente en la unción de la riqueza que Dios le ha dado al pueblo de Dios, es necesario entender qué fue lo que quiso decir Jesucristo en Mateo 6:24. No, vamos ahí, por favor. Vamos a necesitar que el que está entre la silla y el computador trabaje rápido. Porque muchas veces el problema no está ni en la silla ni en el computador, sino que está al medio ahí. Dice, ninguno puede servir a 2 señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bien, este es un texto que pocas veces desarrollamos con exactitud. ¿Cómo entendemos nosotros entonces servir a Dios y servir a la riqueza? ¿Qué es lo que está intentando Jesucristo decir aquí? ¿Qué es lo que Él quiere transmitirnos? Porque Él nos quiere enseñar algo y nos quiere preparar para algo. A simple vista este pasaje parece decir que tenemos 2 opciones: servir a Dios o servir a la riqueza. Siempre que a Dios servimos, pareciera ser que tenemos la bendición de sus beneficios, ¿no? Siempre que Dios ha creado algo para la bendición de su pueblo, el enemigo también idea la forma paralela, una estrategia opositora a fin de impedir que dicha bendición llegue al cristiano o nos confundamos, ¿no? Cada vez que Dios crea algo, paralelamente el enemigo hace otra cosa para distraernos o sacarnos del canal correcto, ¿no? Por años la iglesia ha creído entender este pasaje, pero vamos a ver hoy día con más exactitud cómo llegamos a una conclusión clara, ¿cierto? Acerca de cómo podemos asumir que la pobreza no es algo para lo cual Dios nos diseñó. Usted sabe que hoy, si usted habla de pobreza hoy, se interpreta paralelamente de que uno quiere hablar de prosperidad, pero no es de eso. Dios siempre fue próspero y Dios todo en el inicio lo creó próspero. De hecho, un niño al nacer, con toda la riqueza que puede traer desde la génesis de su gestación, es riqueza, porque nuestro Dios es rico en sí mismo, ¿no? Entonces, por años la iglesia ha creído entender este pasaje, ¿no? ¿Cómo definir a lo que servimos y en qué servimos? ¿Cómo servir? Entonces el enemigo, induciendo pensamientos erróneos en la mente de los cristianos, mezcló un significado que nos ha traído desazón a nosotros, ¿no? El significado de pobreza y humildad como si fueran sinónimos o como si fuera lo mismo, ¿no? Y humildad y pobreza no es lo mismo, ¿no? Humildad y pobreza no es lo mismo. Por eso es común oír decir esta expresión, ¿no? Esta gente vive en una casa humilde.
¿Se ha dado cuenta de esas personas que dicen, no, la persona vive en una casa humilde? Dando a entender que se trata de una casa pobre, cuando en realidad la Biblia enseña que la humildad es un estado del corazón y no tiene nada que ver con la pobreza. Entonces, lo primero que usted debe entender, que la humildad es un estado del corazón, no tiene que ver con la pobreza. Usted no le puede decir a una persona, esta es una persona humilde, cuando la persona es pobre. No, usted no puede usar la palabra humildad. Está mal empleada esa palabra. Por eso cuando usted hace una buena exégesis de las palabras, usted puede darse a conocer bien. Usted no puede decir que usted no puede decir que una persona es pobre porque no tiene dinero. Hay gente que vive en pobreza, pero es rica en otras cosas. Porque hay personas que son ricas, pero son pobres en otras. Entonces, ¿cómo definimos la pobreza? ¿Cómo yo defino la pobreza? Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, lo que Jesús quiso decir claramente en este pasaje, el pasaje de Mateo 6:24, déjenlo ahí hasta que veamos otro. Dios por medio de Jesucristo nos intentó enseñar algo, ¿no? Lo que Jesús quiso decir claramente en este pasaje es que no podemos servir a Dios, que es espíritu, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Y a la vez dominado por las riquezas. Dice, no podemos servir a Dios y a la riqueza. ¿Qué quiso decir aquí? Es interesante destacar que la palabra griega para riqueza es mamón. Mamón, riqueza, en griego es mamón. Por lo tanto, riqueza no es un algo, sino que es un espíritu. Por eso Jesucristo dice, no podéis servir a Dios, que es espíritu, y a la riqueza, que también es un espíritu. Y ahí es donde está la clave, de algunas personas, ¿no? Porque usted sabe que corregir a una persona que ha aprendido ciertos códigos espirituales, entre comillas, ¿no? O ha adquirido ciertos conocimientos bíblicos. Cuando esa persona ha adquirido mal el conocimiento, sacar ese conocimiento errado cuesta una enormidad. Porque ya está tan arraigado que insertar una verdad y sacar esa mentira, solamente el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Nosotros podemos ser portavoces, nosotros podemos ser enseñadores y maestros en esto. Pero si esa persona no es íntegra en develar su corazón, Dios no puede hacer nada. Ni aún Dios puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la persona tiene que confrontar su propia verdad con la verdad de Dios. Entonces, si uno la evita y la esquiva, no logra ver la luz del conocimiento de Dios. Entonces, como esto tiene esta explicación, como riqueza, aquí en este pasaje riqueza es mamón. Entonces veamos quién es mamón. ¿Quién es mamón? Recuerde usted que todo el quebrantamiento que la humanidad tiene lo ha provocado mamón. Mamón, que es el Dios de la riqueza, que es un espíritu. Que es un espíritu que empobrece. Ahora, ¿cómo la gente se va empobreciendo? Porque ahí es donde debemos ver el detalle, cómo la gente llega a la pobreza. Cómo la gente se transforma en una persona pobre. Cómo usted llega a la pobreza. Cómo se transforma en una persona pobre. Entonces, yo ya le expliqué espiritualmente cómo yo era cuando era joven, ¿no? Cuando yo recién estaba en mis primeros pasos, ¿no? Espiritualmente, yo percibí en mi corazón, y hoy puedo entenderlo muy claro, que en aquel tiempo, yo siendo muy joven, y ya Dios mostrándome algunas cosas de la palabra, me atacó ese espíritu de egoísmo, porque cuando Dios a usted le da una riqueza escritural, es para compartirla. No es para ocultarla, no es para guardarla, no es para humillar a otros porque Dios a usted le entregó algo, no es para ostentar en pos del que no sabe. La riqueza siempre tiene un fin. Si tú fuiste enriquecido, enriquece a otros con lo mismo que tú fuiste enriquecido. Entonces ahí aplicamos el texto que dice, que es el texto que siempre hemos administrado, da de gracia
de lo que por gracia Dios te ha dado. Si Dios te ha dado riqueza, comparte tu riqueza. Si no compartes tu riqueza, Dios no podrá añadir más riqueza a tu vida. Entonces, ahí está la clave de todo esto. Es por eso que entender lo que este espíritu puede hacer nos dará la clave para saber cómo actuar a fin de cortarlo y erradicarlo. Y esto se puede hacer solamente en el nombre de Jesucristo, desatando el precioso plan de Dios sobre nuestra vida. Porque ¿cómo destruimos? Ahora la clave es cómo usted destruye este espíritu. Cómo usted destruye un espíritu de pobreza. Teniendo conmiseración con la pobreza y haciendo que las personas que son pobres solamente se les dé y nunca se les demande. Porque usted sabe que el gran problema que la sociedad tiene es que al pobre nunca se le demanda, siempre se le da. Y cuando usted al pobre le da y no le demanda, lo va a mantener pobre durante toda la vida. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Usted tiene que sacar a la gente de la pobreza. Aún en su pobreza, usted tiene que enseñarle a ser generoso. Porque si usted no le enseña al pobre a ser generoso, a apartar para honrar a Dios en lo mínimo que pueda tener, Dios no lo va a poder sacar jamás a esa persona de la pobreza. No puede, es imposible. No se puede sacar a una persona de la pobreza así. Entonces, recuerde que esta es la segunda semana del año y es la primera enseñanza que nosotros vamos a tener el discipulado. Y yo he querido impartir esto para que usted tenga claro que el 2017, como es un año de mucha incertidumbre para el mundo, por el tema que ya le dije, por el tema de que Donald Trump, ¿cierto?, va a asumir la presidencia de Estados Unidos, porque muchos dicen que se viene una debacle producto de que él no es un hombre, de que él no es un estadista. Y como no es un estadista, como él es un economista, que es un multimillonario, no creen que tenga dedos para el piano. ¿No? Lo más probable es que a lo mejor nos llevemos la sorpresa como nos llevamos la sorpresa con Sebastián Piñera, ¿no? Muchos decían lo mismo de Sebastián Piñera y al final el expresidente Sebastián Piñera no lo hizo tan mal. Entonces, cuando estudiamos la historia de los cananeos, los enemigos del pueblo de Dios en la tierra prometida, encontramos que el Dios que los gobernaba a ellos era Mamón precisamente. El Dios de los cananeos era Mamón. Por eso Dios le dijo a su pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, Deuteronomio 8:18, vamos ahí por favor. Dios le dijo a su pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, le dijo, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres para en este día, como en este día. Deuteronomio 8:18. Recuerde usted que esa es una promesa, no tan solamente para Israel, es una promesa para el mundo entero. Usted debe entender este texto. Acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder. Le voy a poner un ejemplo aquí. Nosotros, no sé, tenemos ahí el Mario que se paró, lo vamos a tomar como ejemplo, ¿no? Mario se recibió de publicista, ¿no? Ahora, la sabiduría que Dios le dé a él con respecto a todo lo que va a diseñar, si él no le da la gloria a Dios de todo lo que Dios le va a mostrar con respecto a diseño, fórmulas y todo eso, y de pronto él caiga en la arrogancia, Dios mío, qué inspirador me siento hoy para poder hacer cosas. O sea, si él comienza con eso, él se va a estar olvidando de este principio. Cada vez que usted crea algo, diseña algo, descubre algo, fabrica algo o cualquier cosa que haga, Dios es el que a usted, a mí y a mí nos da el poder de hacer esas cosas. Nadie más. De pronto cuando usted tiene el acierto de hacer algo exitoso que nadie ha hecho y de pronto usted dice, wow, que hoy día me levanté, ¿cierto? Extraordinariamente creativo. Pero si dijéramos, Señor, te doy gracias por lo que me mostraste. Señor, gracias por lo que me revelaste. Gracias por lo que pusiste en mi mente para crear. Eso es diferente. No sé, nosotros tenemos aquí chicos y chicas que van a estudiar. No sé, de pronto, Manuel a mí me ha compartido algunas veces que
algunos médicos le dan ciertos diagnósticos y Manuel me dice, papi, no era el diagnóstico era otro. Entonces póngale un caso, no sé, un día, no sé, las chicas que están estudiando enfermería aquí, de pronto el doctor le dice, mire, suministrele esto, y de pronto la chica se da cuenta, la Monse que está estudiando ahí, y de pronto se da cuenta que no era el medicamento. Y de pronto la Monse se puede transformar en una tabla de salvación para personas que puedan estar entre la vida y la muerte. Cosa que solamente Dios puede mostrar. Pero para esto hay que administrar también las riquezas espirituales, las cuales Dios nos da con respecto a cómo nos prepara. No tenemos que olvidarnos nunca de este principio. Este principio es vital para eso. No olvidar nunca de dónde Dios nos ha tomado y dónde Dios nos ha posicionado. Amén. El Señor le dio esta promesa, pues la misión que tenía que cumplir era transferir la riqueza de todos los habitantes de la región pagana cananea y trasladarla al dominio de Dios y su reino. Esta expresión es extraña, porque a mí me sonaba extraña al comienzo, porque cuando usted ve que Dios desvalija por medio de Israel, ¿cierto? Cuando Israel sale de Egipto e Israel queda desvalijado, Dios deja a Egipto en bancarrota y ellos se dan cuenta después. Y todas estas riquezas fueron consagradas a Dios. Pero primeramente, ¿a quién estaban consagradas esas riquezas? A Mamón, al Dios de la riqueza, a lo que ellos servían. Pero Dios los desvalija a ellos, le da las riquezas a su pueblo, pero ¿para qué se las da a su pueblo? Para que sean consagradas a Dios. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Cada vez que Dios a usted le dé notoriedad, le dé excelencia, le dé protagonismo, le dé abundancia, conságrelas a Dios. Y ese va a ser el lugar más seguro. Consagrarlas a Dios va a ser más seguro que tenerla guardada en un banco. Eso se lo puedo asegurar. Usted va a tener más seguridad, va a tener mejores intereses y usted va a estar más seguro en toda su economía espiritual, matrimonial, emocional, sentimental, financiera, en todas las áreas de su vida. Pero este texto es vital. El texto de Deuteronomio es vital, el primero. ¿Por qué? Porque el día que usted se olvide, de esto, ayunáis también. Ayunáis para aquellos que se olvidan de la generosidad de Dios. Entonces, necesitamos entender que existen dos sistemas económicos en este mundo. Uno, el de Dios, y el otro es el de Mamón, o el del diablo, el que gobierna el sistema del enemigo. Este Dios, a través de las fuerzas diabólicas, controla la administración, transferencia, distribución de riqueza y todo eso. Entonces, cuando usted habla de todo esto, yo le pregunto a usted, ¿la distribución de la riqueza está bien distribuida? No. ¿Por qué? Porque no la gobierna Dios. La gobierna el enemigo. ¿Pero Dios es un buen distribuidor de riquezas? Claro que sí. Claro que sí. Y usted lo puede ver esto en el cuerpo de Cristo. Usted puede ver la distribución de las riquezas que hay en el cuerpo de Cristo. Porque a mí esto me asombra, ¿no? Dios es un buen administrador y Él tiene las riquezas inescrutables. Por eso todos los que servimos a Dios somos ricos en Él, somos ricos en su gracia. Su gracia no es la mía y la mía no es la suya, pero todas juntas hacen una riqueza incalculable. Amén. Entonces, entonces por eso el pasaje de Mateo 6:24, que leímos anteriormente, es tan importante entender. Lo que Jesús dijo es que no se puede servir a la misma vez a Dios y al espíritu diabólico de Mamón. Mamón controla las finanzas de este mundo, especialmente en el asunto de la administración, transferencia y regulación de riqueza. Mamón es un principado de las tinieblas, tanto en el ámbito económico como en el religioso. Mamón es un principado, voy a repetir esta frase. Mamón es un principado de las tinieblas, tanto en el ámbito económico como en el religioso. Mamón está asociado con el sistema babilónico. Escúcheme bien aquí. ¿Se acuerda usted que en alguna oportunidad, mire lo diabólico de Mamón? ¿Se acuerda usted que en una oportunidad, años atrás, yo no sé si todavía esto se ve tan así a flor de piel? ¿Se acuerda usted que la religión popular, para que usted, dependiendo cuánto usted diera,
era si lo pasaban al cielo, al primer lugar, al segundo lugar o al tercer lugar. La religión popular decía, si usted ofrendaba sus riquezas, usted iba a tener una posición en el cielo. Si usted lo daba todo, bueno, el primer lugar estaba asegurado para usted. Mire, Mamón manipulando las cosas espirituales. Ahí usted lo puede ver. Entonces, mientras más usted da, más salvo es. Mentira diabólica esa. Porque la salvación es un don gratuito. Amén. La salvación es un don gratuito. Escuche bien. La salvación es un don gratuito. Las riquezas operan por principios. Eso es diferente. Amén. Vamos a hacer una buena separación. Usted es salvo. Si usted me pregunta, pastor, ¿yo soy salvo gratuitamente? Gratuitamente usted es salvo. Usted no tiene que pagar nada. ¿Y en la vida me va a ir bien por lo mismo? No. En la vida te va a ir bien si tú operas en los principios. Eso es diferente. O sea, la persona puede decir, pastor, entonces yo me puedo ir al cielo empobrecido porque nunca operé en los principios de Dios. Exactamente. Si no, pregúntele a Lázaro. ¿Se acuerda cuando Jesús habla acerca de la historia de Lázaro y le dice Jesús, el rico y Lázaro? ¿Se acuerda que Jesús dice que Abraham decía acerca de Lázaro, él tuvo muchos males en la tierra? Le dice a Lázaro y él es consolado acá. Y al rico le dice, él tuvo muchas riquezas, pero las riquezas no le alcanzaron para la salvación. Entonces ahí tú tienes un principio claro, establecido. Entonces algunas personas pensarán y dirán, pastor, ¿cómo puede una persona salva vivir en pobreza? Claro, porque Dios no confunde las cosas. La salvación es algo gratuito. Dios no te va a cobrar por su salvación. Pero Dios no te puede sacar de tu pobreza si tú no operas en sus principios. Eso está establecido. Eso es así. Entonces, dijimos que el espíritu de Mamón es un espíritu también que se mezcla con los temas babilónicos, ¿no? El espíritu de Mamón, a su vez, tiene varias ramas o brazos y opera de diferentes maneras. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando usted tiene una problemática financiera, cuando Mamón a usted lo oprime, y usted ya está con la soga hasta el cuello, el mismo Mamón a usted le da la solución y le dice, Mamón lo llama por teléfono y le dice, usted está... No, si Mamón lo llama, usted no lo cree, pero es Mamón llamándole por teléfono, que usted no lo crea. Y Mamón le llama y le dice, tú estás acogotado, ¿cierto? Está listo. Refinancia y se te acaban los problemas. Claro, se te acaba el problema en el día, pero te acarreaste un problema para el futuro tremendamente grande. O sea, Mamón, porque lo que Mamón hace es esto, ¿no? Te aprisiona, te oprime. Y una vez que te oprimió, para darte un poquitito de aliento, porque te hace ver, entre comillas, que te ha dado un aliento, dice, yo te voy a hacer descansar. Claro, te hace descansar porque te dicen, mire, le acomodamos esto y le acomodamos esto otro, pero después usted llega a la casa, comienza con la calculadora. Dios mío, yo fui al banco, debía 4 y ahora que me vine para la casa debo 12. Claro, porque Mamón nunca pierde. Es como aquellos que van a los casinos y dicen, ahora sí que le gano a la máquina. Nunca le va a ganar, nunca. Amén. Amén, ¿cierto? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir, cierto? Porque mire, la problemática del pueblo cristiano es que el pueblo cristiano no tiene luz. Nosotros necesitamos tener luz en nuestra vida, que Dios, por medio de su palabra, alumbre nuestro ser, las tinieblas de nuestro interior. Porque a Mamón le conviene tener entenebrecido nuestro interior. ¿Para qué? Para mantenernos esclavizados a un sistema, salvos, pero esclavos de un sistema. Entonces, ¿cómo nos liberamos de este sistema? Operando en los principios de Dios. Es la única forma, no hay otra. No podemos de otra manera. Entonces, el espíritu de Mamón a su vez tiene varias ramas o brazos y opera de diferentes formas, uno de lo que ya le dije. Pero una de las cosas que hace Mamón es utilizar el materialismo. El espíritu Mamón incita a la gente a vivir dependiente por completo de las riquezas, como si fuera lo más importante de su vida, centrados solo en las posesiones materiales. Escuche bien, no tan solamente la gente que acumula riquezas afuera también. Usted sabe la factuosidad que muchas iglesias, y lamentablemente algunas protestantes también, han caído en la factuosidad de erigir
templos que entre comillas dicen que son para la honra de Dios. Pero yo en verdad a veces cuestiono algunas cosas. Porque Dios, tú no necesitas edificarle casa a Dios en una forma factuosa para querer parecerte al mundo. Porque hoy pareciera que nosotros hacemos edificios para poder competir con el mundo. Usted tiene que edificar un edificio que se llama usted mismo. Ese es el edificio más glorioso que usted tiene que edificar. Si nosotros en algún momento vamos a construir un templo, lo vamos a construir bonito, con excelencia, pero sin factuosidad. Eso no se puede. Porque todo eso va a quedar aquí en la tierra. Entonces, usted si quiere sorprender al mundo, nosotros la iglesia, mire, a lo mejor va a ser fuerte lo que yo voy a decir. La iglesia en este tiempo ha entrado, en algunos lugares, se ha entrado como en un clima de estupidez. Querer nosotros compararnos a este mundo. Mire, erigiendo a lo mejor edificios gloriosos, que entre comillas decimos que son para la gloria de Dios. Hermano, no hay nada que usted pueda hacer, no hay nada que usted pueda edificar más glorioso de lo que Cristo edificó gloriosamente en usted y en mí. Eso es imposible. Lo más glorioso que edificó Cristo fue su vida y mi vida. Por lo tanto, todo lo que usted edifique externamente no se va a comparar a la obra de Cristo. Entonces, es una necedad querer invertir en algo que tarde o temprano va a perder su valor, se va a deteriorar. No así usted y yo. Porque a nosotros Dios nos lleva de gloria en gloria. Pero, y el apóstol habla acerca de esto, ¿no? Dice que lo externo se va desgastando, pero lo adentro se va edificando y se va renovando. Entonces, cuando nosotros miramos desde esa perspectiva, nosotros entendemos que así como la riqueza es temporal, todo lo que usted edifique aquí es temporal. Por lo tanto, debe tener ese lugar en su vida y no otro. No otro. Lo eterno que tenga el lugar bien puesto en su vida. Lo eterno téngalo bien posicionado. Este espíritu opera principalmente entre aquellos que conocemos como gente rica, entre comillas, ¿no? Pudiente o de buena posición económica. Primera de Timoteo capítulo 6, 10, vamos ahí, por favor. La Biblia lo define bien en este texto, ¿no? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Dígame usted, deme un ejemplo usted de alguien que haya codiciado y haya sido traspasado de muchos males en la Biblia. Está lleno, ¿eh? Acán, Ananí y Zafira, Jesse, el criado de Eliseo. ¿Quién más? Y así son innumerables. ¿Por qué? Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Israel cayó en este delito, porque, amado, el pecado es un delito delante de Dios. Y un delito en cualquier idioma del mundo tiene su juicio. Toda persona que ha delinquido tiene que tener un juicio. Y nadie que delinque es absuelto. Todos tienen su paga. Entonces, cuando el apóstol habla aquí acerca de, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Mire, dice, se extraviaron de la fe. La Biblia dice que Israel en el tiempo de Nehemías, cuando ellos fueron deportados, ya no había gente que sirviera en el templo. Ya los sacerdotes, que se suponía que eran sustentados por la nación, porque los sacerdotes eran los únicos que no tenían propiedad, ellos tenían ejidos, que se les llama, que eran espacios que se les otorgaban para que edificaran sus casas, tuvieran los animales que llevaban al templo y todo eso. Los ejidos eran los lugares donde ellos estaban, pero no eran de ellos. La tribu de Leví era la única que no tenía posesión. ¿Qué fue lo que hizo Israel? Israel se olvidó de ir al templo
y los sacerdotes no tenían a qué administrar. Y como el pueblo no traía sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos, ¿qué tuvieron que hacer los sacerdotes? Tuvieron que ir a trabajar. Y la casa del Señor quedó desolada. Exactamente. Esa es la palabra de Dios. Desolada. Entonces, ese espíritu, hermano, el espíritu del mamón, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es meter en tu corazón y en el mío codicia para olvidarnos del principio de Dios, abandonar lo que Él estableció, y al abandonar lo que Él estableció, abandonamos nuestra seguridad. Ese es el gran problema. Hermano, cuando uno ha tenido testimonio de esto, porque una cosa es que usted lo lea y otra cosa es que usted lo viva, porque son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo usted vive una economía multiplicada por Dios desde el ejercicio, desde el ejercicio y desde la práctica, desde la aplicación de lo que es la palabra de Dios a la vida de Dios? Mire, la única forma es que usted lo haga, no hay otra. Si usted me dice, pastor, ¿cómo lo hago? Haciéndolo. Escuche y hágalo. Escuche y practique. El amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Usted sabe cuántas familias en el mundo, yo he conocido familias, están divorciadas el uno del otro por diferencia de herencias, donde dicen que a uno le corresponde más, donde dice que el otro es ilegítimo, donde dice que el otro que no, que lo recogieron de la calle, por lo tanto no le corresponde, y cosas por el estilo, ¿no? ¿Usted sabe cuánta gente hay así en el mundo? Yo tuve un patrón así. Yo tuve un patrón, hermano, que los hijos hasta le daban de bofetada a su mamá. A ese nivel. Era increíble. La agresividad que provocaba el amor a la riqueza. El que no le tocaran un peso de lo que le correspondían a esos chicos. Eran 3 hermanos. Uno está muy empobrecido. Yo de tiempo en tiempo lo veo en Valparaíso. Uno está muy empobrecido porque el mayor, mire lo que pasa aquí, porque el mayor lo tomó como aval para una representación de una marca muy importante acá en Chile, que entró, una marca de auto muy importante, y lo dejó en la ruina porque el varón este usufructuó, y como el nombre de él no estaba comprometido, sino que era el de su hermano, cuando vinieron a desvalijar, ¿a quién vinieron a desvalijar? Al hermano. Y al hermano no le importó que fuera su hermano. Entonces ahí usted cae en esto, ¿ve? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Mire, si hay un mal en la tierra, ¿sabe cuál es su origen? ¿O el génesis? El dinero. Siempre es el dinero. Siempre. Conflicto y todo eso, el dinero. Entonces, amado, ese texto es muy profundo. Ahí el apóstol, cuando escribe eso, cuando el apóstol escribe este texto, ahí hay una profunda revelación de lo que significan los males en la tierra. Número 2, la búsqueda desesperada de las riquezas es otra de las manipulaciones de este espíritu. Esta rama del espíritu de Mamón parece similar al materialismo, pero su alcance es totalmente diferente. Es la que seduce y convence a una persona en un estado de pobreza o escasez financiera a hacer lo que sea con el solo objeto de salir de su miseria y pasar al bando de los que han logrado cosas en la vida. Se lanzan a la búsqueda de un mejor destino, sin importar el alto precio que conlleva, como por ejemplo, renunciar a los principios de integridad, decidir no diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo legal y lo ilegal, lo santo y lo pecaminoso. Eso lo vamos a ver más, esto lo vamos a ver más y lo vamos a desarrollar mejor en la segunda parte. Esta rama del espíritu de Mamón es la que se ve más a menudo, pues en el mundo el porcentaje de personas que buscan salir de la escasez y la pobreza es mayor que el de aquellos que han alcanzado la riqueza. La Biblia llama a esto codicia. En Éxodo capítulo 20, 17 lo llama codicia. Usted sabe que una persona que codicia, el espíritu de codicia es algo muy difícil de desprenderse, muy difícil. Normalmente
normalmente las personas que son millonarias, yo hace un tiempo atrás, leyendo una revista acerca de temas financieros, me di cuenta que esta revista enseñaba que los millonarios, los que ya han llegado a un nivel de caudales muy altos, no es como lo que usted piensa, ¿no? Cuando una persona, porque no, el ser humano común piensa, cuando yo sea rico me voy a ir a dar una vuelta por el mundo y no trabajo nunca más. El rico no puede hacer eso, ¿sabe por qué? Porque el rico tiene que mantener constantemente dando vueltas su dinero, invirtiéndolo una y otra vez. Y pareciera ser que el tema técnico ahí, pareciera ser que es que hay que estar siempre invirtiendo porque la temática es para que el dinero no pierda su valor. Entonces, como que está escondido, medio disfrazado ese tema. Pero en el fondo ahí lo que opera es un espíritu de codicia. Es un espíritu de codicia que está muy camuflado. Entonces, pusiste Éxodo 20, 17, dice, no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y usted sabe que las tendencias, sobre todo en los lugares donde las personas compiten con sus casas, con sus autos, con sus yates. No sé si un día el vecino llegó con un auto renovado, los dicen, no, hay que robar el auto, están renovando, en el barrio están renovando todo, así que nosotros tenemos que renovar también. Entonces esa táctica perversa se va enquistando en las personas. Y en la iglesia no es diferente. ¿Por qué? Porque de pronto las personas piensan y dicen, pastor, ¿sabe qué? Mire, en las iglesias están poniendo muchas luces y nosotros tenemos estas luces blancas, nos podríamos poner luces de colores y de pronto poner humo así. Y cosa que cuando usted salga a predicar así, el humo salga así. Dios mío. Cuidado con eso, amado. Cuidado porque de pronto esas comparaciones, ese querer andar, entre comillas, no a la moda, pero sí andar a la vanguardia de todo lo que es lo nuevo, de pronto nos puede pasar la cuenta, hermano. Nos puede pasar la cuenta, ¿no? Tengamos cuidado de eso. Se ha visto muchas personas cristianas y no cristianas. Usted sabe, hermano, en especial de la comunidad inmigrante, ¿cierto?, hispana, caer en la trampa de este querer salir de la pobreza. Usted sabe que en los años 80 yo fui uno de esos que me fui a Europa. Yo dije, me quiero ir a un futuro mejor y me fui a Europa, porque creyendo que Europa tenía todas las riquezas. Porque a uno no le enseñan que la riqueza está en ti, solamente que tienes que descubrirla, desarrollarla y empoderarte en el propósito de Dios, pero a uno nunca le enseñaron eso, porque yo creí que la riqueza estaba situada en un continente, pero la riqueza la cargamos nosotros, la cargas tú, pero yo no lo sabía en aquel tiempo. ¿Cuántas personas, hermanos, viajan de tiempo en tiempo, de lugar en lugar? ¿Cuánta gente está viniendo de muchos países a nuestro país porque dicen, no, Chile ya no es el jaguar, somos el león de Latinoamérica, ¿no? Porque antes nos decían los jaguares. Entonces, la gente se está viniendo para acá y claro, la gente está trabajando, le está yendo bien. Tenemos muchos hermanos peruanos, bolivianos, ahora están llegando venezolanos, dominicanos, argentinos, bueno, algunos. Entonces, nos estamos viendo como un país de oportunidades. Hoy nos estamos viendo como un país de oportunidades. Nosotros ayer veíamos otros países como una oportunidad para nosotros. Eso es lo que hace Mamón. Mamón te distrae de tal manera que hace que tú veas la riqueza en cualquier otro lugar, menos en ti. Y eso es un engaño de este sistema perverso. Por eso, cada uno de nosotros, hermano, cuando nosotros nos movemos por principio, por llamado, por elección, por representación de Dios, nosotros no necesitamos andar de un lugar a otro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, ahora si Dios tiene un plan para ti y de pronto tú tienes que ir a otro lugar
y vas respaldado por Dios, toma tus maletas y vete. Porque lógicamente un plan de Dios claro hay para ti ahí. Claro que sí. Hazlo. Ni lo dudes. Si Dios te está enviando, anda. Porque si Dios te envía a algún lugar para abrir caminos, para los que están detrás de ti, gloria al Señor. Todo esto nos lleva a la conclusión de que pretender prosperar y añadir más de lo que uno ya tiene inicialmente no es malo en sí mismo. Pero si no se tiene el balance necesario que solo Dios puede dar, podemos ser traspasados por el espíritu de Mamón. Pretender salir de nuestra pobreza, condición financiera, tampoco es malo en sí mismo al inicio. Hasta puede ser visto como una actitud heroica, sacrificial, trabajadora, pero si se realiza sin el balance que solo el Espíritu Santo puede proporcionar, caeremos en la trampa. Cada vez, amado, cada vez que hay la oportunidad de salir adelante en forma ilícita, ese es un engaño del diablo. Ni siquiera lo pienses. Ni siquiera lo pienses. O sea, cada vez que el sistema te ofrece una oportunidad y te dice, mira, nadie se va a enterar. No, como ahí César que lo tenemos de contador, ¿no? Entonces de pronto que él esté trabajando con una persona que ya se esté acaudalando y de pronto manejando algunas leyes ahí, ¿cierto? Manejando algunos principios vacíos legales y César le dice, sí, mira, esto es bueno por esto, pero es malo por esto otro. No importa, entonces nos vamos porque es bueno por esto. No importa que no sea malo, no importa que sea malo por esto otro. Porque a veces, amado, cuando usted cae en un vacío legal, que uno lo interpreta como un vacío legal, pero porque la Biblia también, aunque usted no lo crea, pareciera que tiene vacíos legales. Pero apela al espíritu con el cual tú estás haciendo las cosas. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Te acuerdas tú y este ejemplo lo hemos tomado muchas veces, porque pareciera ser que el vacío legal que tenía, el vacío legal que tenía, ¿se acuerdan ustedes cuando a Jesucristo le traen la mujer adúltera para apedrearla? ¿Qué decía la ley? La ley decía, ¿cierto?, que había que matarla. ¿Y por qué Cristo no la mató? ¿Por qué Cristo no la mató? Porque Cristo tenía que haberla matado, ¿o no? Lo que pasa es que los vacíos legales, cuando tú te aprovechas de los vacíos legales, esos vacíos operan en contra de ti después. Porque lo que los fariseos estaban haciendo estaba bien de traerla porque estaba adúltera, sí estaba bien, pero la motivación estaba mal. Entonces, cuando los vacíos legales le dan vida a tus malas motivaciones, entonces tú vas a quedar preso de ellas. Por eso Jesucristo cuando la trajeron, ¿qué fue lo que él le dijo? Mátenla. Pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque él no se opuso a que la mataran, sino que lo que dijo, ok, mátela. Pero el que esté libre, que se arriesgue a tirar la primera piedra. Entonces, la palabra de Dios cuando te entrega parámetros para poder actuar, la palabra de Dios siempre privilegia la misericordia. Porque la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque la ley es juicio, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Esa es la forma en la cual nosotros debemos conducirlo en la vida. Mamón, ¿cierto?, que opera de esta forma, nos puede llevar a la pobreza muy silenciosamente. Nos puede llevar a la pobreza muy solapadamente. El punto 3, que opera en el espíritu de pobreza. La tercera rama sutil del espíritu de Mamón es que el espíritu de pobreza asignado por el enemigo sobre personas, familias, pueblos, ciudades, estados, provincias y naciones, el cual solo puede ser anulado en el nombre de Jesucristo, necesita de personas que tengan claro los principios de Dios. Mire, los que hemos nacido en familias, ¿no? Y yo me sumo a eso, ¿no? Los que hemos nacido en familias con escasez, porque no puedo decir que yo estaba en pobreza, pero sí con escasez, mucha escasez. ¿Cómo tú quebrantaste aquello? ¿Cómo yo lo quebranté? ¿Cómo lo quebrantamos de nuestros hijos? Porque haciendo
durante esta semana conversaba con una persona que el espíritu de pobreza es tan fuerte que cuando tú has sido impedido de lograr algo, tú crees que toda tu familia lo va a estar. Por ser el que nació en una condición precaria, tiene que traspasar esa misma precariedad a los suyos. Y decirle, mira, yo no pude estudiar, así que tú tampoco vas a poder, así que tienes que trabajar. Porque esa era la temática de antes. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a estudiar, yo entré a primero a los 8 años. Y yo entré a primero porque llegó una persona a la casa y preguntó por qué yo no iba al colegio. No, y mi mamá, como no había sido instruida en eso tampoco, que venía con ese modelo, yo no había logrado. No, este niño tiene que ir al colegio. Y ahí recién yo fui. Si no, esta es la hora que todavía estoy ahí en la casa dando vueltas. Entonces, claro, ahora, mire, yo haciendo un análisis para atrás, el otro día me acordaba yo con mi hermano, el año pasado, perdón, cuando él vino, nos acordamos de eso. Mire cómo el espíritu de pobreza va haciendo que los hijos de los hijos vayan perpetuando la misma conducta. Porque Mamón es así. Tú no vas a poder. No pudo tu familia en el pasado, no va a poder en el presente y tampoco en el futuro. Entonces, ¿cómo tú erradicas eso? Solamente operando los principios de Dios. No hay otra forma. Creyendo a la palabra. No hay otra forma. No puedes salir de otra forma. Porque mire, no puedes tú ayudar a alguien a salir de un lugar si esa persona no hace el esfuerzo de salir. Tú le tienes que decir, tú le puedes decir a la persona, mira, ayúdame, ok, yo te voy a, mira, vente por aquí, por aquí, por aquí. No, dame la mano. No, vente por aquí, por aquí, por aquí, por acá. Porque hay personas que casi quieren que tú las cargues a lapa para sacarlas de ahí. Entonces no se puede. Los principios de Dios son para operar en ello. La prosperidad divina tiene un alcance multidimensional, no solo material. La prosperidad tiene 4 facetas que son muy importantes. La prosperidad espiritual, la física, la social y la material. En todas esas áreas. Tú necesitas ser próspero en todo eso. ¿Por qué? Porque Israel, mire, Israel, espiritualmente Israel, ¿es próspero o no es próspero? Sí. Oiga, no se olvide usted, de ellos son los pactos, las leyes, las promesas, las elecciones de Israel. Usted y yo estamos injertados en esto. No nos pongamos arrogantes porque somos la iglesia. Recuerden que ellos son las primicias, lo primero. Amén. Lo primero. Entonces usted no puede luchar contra eso. Entonces si yo le pregunto a usted, ¿espiritualmente ellos son ricos? Sí. Usted ve cómo ellos celebran sus fiestas, celebran sus días y todo ello sagradamente, hermano, en el mundo, donde quiera que ellos están, hacen su celebración. Espiritualmente son ricos. A lo mejor usted me dirá, sí, pastor, pero ellos no recibieron a Cristo. Sí, pero ya Dios les va a quitar el velo. Es un tema de Dios con ellos. Entonces yo no puedo abusar. Yo no puedo abusar de que ellos están ciegos en estos momentos. No, ellos tienen su fe intacta ahí. La prosperidad espiritual. Yo le pregunto a usted, ¿ellos tienen prosperidad social? Dígame usted, ¿quiénes son las personas más importantes en Estados Unidos? Estados Unidos dicen que está sostenido ¿por quién? Porque los israelitas están ahí. Los grandes personajes y linajes que vienen de los judíos, ahí están. Socialmente ellos son importantes, claro que sí, son importantes en medio de la sociedad. ¿Tienen prosperidad material? Claro que la tienen. ¿Y tienen prosperidad física? Hermano, los médicos más connotados son judíos. Los científicos. Hombre, olvídese usted. Entonces, si estas 4 áreas están en ellos, oiga, miremos y practiquemos. Si a ellos les ha ido bien en la vida, con todo lo que les ha sucedido, asesinato, persecución, y aún así permanecen vivos y plenos y ricos, porque es lo que es. Esto no es de gratis, es porque ellos operan en principios también. Amén.
Por lo tanto, si la voluntad de Dios es la prosperidad espiritual, emocional, familiar, económica, social, de la que usted quiera, podemos deducir que la pobreza es la voluntad del diablo y como consecuencia existen espíritus inmundos de pobreza esparcidos por todo el mundo. La Biblia enseña que la pobreza es una maldición, no una bendición. Esto es fuerte porque de pronto hay gente que dice, porque hay gente que dice, que los países africanos están bajo maldición. Amado, si usted va a la historia bíblica, usted se va a dar cuenta que esos países no son pobres. Esos países no son pobres porque no tienen. Es porque la riqueza está mal administrada. El apóstol Tamo nos hablaba acerca de la riqueza que tiene África. Pero donde más pobreza hay es en África precisamente. Pero es uno de los continentes más ricos. Tienen oro, diamante, petróleo. Increíble lo que tienen. Pero están bajo un espíritu de pobreza. Porque los que gobiernan están atrapados por la codicia. Y el mundo no puede hacer nada. Porque usted mande la ayuda que mande, la gente va a recibir la ayuda, pero no recibe la palabra, en el fondo van a quedar igual. Si es la palabra la que los va a sacar de la pobreza. No el hecho que usted le ayude. Ahora, ¿esto quiere decir que usted no tiene que ayudar? No, ayudemos. Claro, cuando podemos ayudar, claro que sí. Nosotros lo hacemos acá en Chile y usted y yo lo hacemos cuando tenemos la posibilidad y la oportunidad y se da la necesidad. Pero usted no puede sacar a la gente de la pobreza solamente ayudándola. Usted tiene que enseñarle a salir de ahí. Amén. Estuve escuchando una noticia pero yo se la compartí, esa parece. ¿No? En Kenia, ¿cierto? Uno de los países con más problemas de agua, de sequía, hermanos. Ellos nunca habían sondeado en sus terrenos. El agua en Kenia, por lo que yo leí en las noticias que me llegaron, está a 8 metros de profundidad. Tremendos torrentes de agua. Agua pura. ¿Sabe lo que hicieron algunas ONG del mundo? Lo que enviaron fue bombas de agua. Miles de bombas de agua. Y solucionaron el tema de la sequía. Porque lo que ellos estaban esperando era la lluvia. Pero el agua estaba abajo. ¿Se da cuenta que muchas veces uno tiene riquezas que no sabe que las tiene? Estaban ahí. Ellos estaban parados sobre ellas. Y mire, y eso a mí me enseñó algo. Muchas veces uno está parado sobre su riqueza y no se da cuenta. Qué tremendo. Entonces, amado, lo más probable es que Dios a ti te haya puesto en un lugar donde la riqueza está al alcance de tu mano y tú no la conocías. No sabías que estaba ahí. Vamos a Deuteronomio 28, 47, 48, por favor. Vamos ya a estar terminando. La próxima semana continuamos. No vamos a alcanzar a verlo todo. Dice, mire aquí lo que dice. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Mire lo que dice Dios. ¿Cómo hay que servir a Dios? Con alegría y con gozo de corazón. Así que vamos sonriendo. Vamos sonriendo los que son serios. Por cuanto no serviste a Jehová a tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Ay, Dios mío, sí. ¿Se ha dado cuenta usted que las personas que tienen mucho se comienzan a poner idiotas? Yo lo puedo decir en mi familia, hermano. Yo hablo por mí, por mi familia. Yo hablo por mi familia. Parece que mientras más tenía un familiar que yo tengo, más idiota se ponía. Dios mío, y tuvimos que empezar a suministrarle. Mire, esto fue hasta hace como 2 o 3 años atrás. Era increíble, hermano, la idiotez que tenía mi hermano. Mientras más tenía, más idiota se ponía. No se reía, no quería que lo visitaran, porque es típico que el que tiene cree que lo visitan solamente para pedirle. Eso es lo típico. Entonces la idiotez estaba enquistada en su vida. Y lo que hicimos nosotros fue no ir más. Si teníamos que hacer eso. Hasta que un día suplicó que fuéramos. Ahora está sonriendo más. Ahora sonríe cuando vamos.
porque aprendió la lección. Por eso este texto, hermano, usted aunque no lo crea, cuando Dios habla en su palabra, por algo habla. Dígame usted, cuando usted tiene un patrón, el patrón anda sonriendo, le da las órdenes sonriendo así, oye, haz eso, por favor, para eso te contraté. ¿Qué es lo que hacen los patrones? Haz eso ahí, inútil, y a uno lo tratan como... ¿Y sabe por qué hacen eso? Porque son personas que están tan idiotizadas con el dinero que le falta este ingrediente. Como la riqueza no se las dio Dios, no se las dio Mamón, entonces nosotros aprendamos. Cuando Dios a ti te da abundancia, te da prosperidad, sirve con alegría, sirve con gozo. Sírvelo con gozo, sírvelo con alegría. Por eso Él dice, por la abundancia de todas las cosas, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez. Mire, escuche bien aquí, hambre, sed y desnudez. No está hablando solamente de esto. Está hablando del hambre. Del hambre que no puede ser saciado sino con esta palabra. De la sed que muchas veces tenemos. Esa sed insaciable, ¿cierto? De vestimenta, que por más que nos vistamos con la mejor ropa, no estamos cubiertos. Porque este tiene dos mensajes, el natural y el espiritual. Porque hay personas que se pueden vestir muy bien, pero siguen desnudos al mundo. Con hambre, con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Dios mío, doloroso. Dios te enseña esos dos caminos. Para muchos cristianos piadosos, este puede llegar a ser un concepto distinto a lo que imaginamos, pues muchos hemos leído historias de personas piadosas que vivieron en absoluta pobreza. ¿Sabe usted de dónde vino eso? Eso fue perverso, ¿no? El enemigo ha entremezclado el espíritu de pobreza con el espíritu religioso. ¿Dónde tuvo su origen esta corriente errónea, hermano? Porque pareciera ser que pobreza es sinónimo de humildad. Uy, qué humilde la persona. No tiene nada que ver una cosa con la otra, hermano. Si analizamos la historia del cristianismo, vemos alrededor del siglo IV de la iglesia, esto se alineó con el emperador Constantino. ¿Se acuerdan ustedes de Constantino? Lea un poquitito. Vaya a internet, lea quién era Constantino, qué es lo que hizo. Y usted ahí se va a dar cuenta. Constantino abrió una puerta diabólica que dio lugar a una entrada del pensamiento griego, dejando a un lado los patrones bíblicos hebreos que tenía desde su fundación. Los griegos promovían la idea dualista del aspecto espiritual de la vida como superior al aspecto material de la misma. Esto llevó a la conclusión de que para ser espiritual uno debía ser pobre. Nada más alejado de la verdad de Dios. Ese pensamiento fue un pensamiento helenístico, griego, de Constantino. Tal idea impulsó la creación posterior, esa idea impulsó la creación posterior de los monasterios, los conventos durante la Edad Media, donde hombres y mujeres se consagraban a Dios haciendo votos de pobreza, castidad y obediencia. Esto sin duda creó un yugo satánico, religioso, que se introdujo en la iglesia, el que permanece hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay gente que cree que por ser pobre va a tener más acceso a Dios. Eso es falso. Eso es una mentira del enemigo, hermano. ¿Cómo erradicamos la pobreza? Enseñándole a la gente, instruyendo a la gente, compartiéndole a la gente. Con esto yo no le estoy diciendo a usted que no ayude a la persona, pero dele el pan, pero dele la palabra también. Dele el agua, pero dele la instrucción también. Usted no puede hacer solamente una cosa y no darle la otra. Es por eso que Dios ha empezado a mover las piezas del tablero espiritual para cambiar y renovar la mente del pueblo de Dios. A fin de que nos levantemos con la autoridad de Cristo para desterrar todo espíritu de pobreza y de herencia que haya habido en nuestras familias.
Si usted quiere erradicar de su familia la pobreza y la miseria, amado, usted tiene que entrar en esto. Si usted no entra en estos principios, usted se va a transformar en un observador de las grandezas de Dios, pero no un beneficiado de aquello. Y usted y yo estamos aquí para ser beneficiados por las riquezas gloriosas de Dios. Si Dios es tu Dios, el mismo Dios que sacó a Israel de su pobreza, de su miseria y de todo su abandono, el mismo que lo sacó a ellos, nos sacará a nosotros también. Hasta aquí nos ha sacado. Y Dios nos ha dado un nuevo nombre en medio de esta sociedad. Y tenemos el nombre de ser hijos del Dios Altísimo. Amén. Qué nombre más glorioso. Hijos maduros, hijos judíos, maduros con toda la autoridad para disfrutar de las riquezas de Dios. Primeramente las riquezas espirituales. Que usted sea rico en todo aquello para lo cual Dios a usted lo llamó. Rico espiritualmente hablando. Rico en cuanto a preparación. Rico en cuanto a obras. Rico en cuanto a generosidad. Rico en cuanto a relación. Rico en cuanto a relaciones matrimoniales. Relaciones paternales. Relaciones con la gente. Relaciones con sus empleados. Relaciones con sus patrones. Relaciones en todas las áreas. Rico en todo. Esa es la riqueza que Dios nos ha dado a nosotros. Y debemos aprender a compartirla. Debemos aprender a ejercitarla. Porque es la única manera en que la gente pueda ver que si Dios lo hizo con nosotros, ellos vendrán y dirán si Dios lo puede hacer con ellos. Y nosotros lógicamente que le vamos a decir que sí. Amén. Dios nos bendiga en esta primera parte de esta mañana. Amén. Que esta palabra nos haya edificado. La próxima semana vamos a darle término, porque yo creí que podía terminar esta semana, pero usted sabe que yo nunca termino, ¿no? Se me alargó un poquitito más el tema. Pero en la próxima semana vamos a terminar la segunda parte con más profundidad en esto, ¿no? Vamos a entrar en la profundidad la próxima semana. Porque, mire, voy a volver a repetirle nuevamente a los que llegaron un poquito más atrasados. Estamos hablando acerca de la economía del reino de Dios. Pusimos como ejemplo que el grueso del pueblo evangélico sufre no porque tenga sufrimientos que Dios no pueda corregir o que pueda permitirle a usted superar. El pueblo de Dios sufre porque primero hay mucha ignorancia en medio de su pueblo y al ignorar verdades, ignoramos dónde están las salidas. Dios tiene sanidad para todo aquello que a usted le puede estar dañando. Y eso se lo puedo asegurar. La palabra de Dios a usted le asegura victoria en todo. No en algunas cosas, en todo, absolutamente en todo. No hay nada que la palabra de Dios a usted no le pueda proveer como un recurso para salir de la miseria espiritual, de la miseria matrimonial, de la miseria como padre, de la miseria de sus relaciones, de la miseria laboral, de cualquier miseria en la cual usted haya caído. La palabra de Dios tiene el recurso para hacerlo riquísimo y más que vencedor. Amén. Padre, te damos gracias en esta primera parte, porque yo entiendo, Señor, que el que tiene una buena economía espiritual tendrá una buena economía en todas las áreas de su vida. Ayúdanos a operar en estos principios, que sin lugar a duda no tan solamente erradicarán la pobreza, Señor, y la miseria en la cual muchos de nosotros en el pasado vivimos, sino que nos permitirán vivir plenamente enriquecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que tú nos llamaste a una vida abundante, una vida de abundancia en ti, Señor, donde todos los recursos para las soluciones terrenales están ahí, escondidas en Cristo, en Dios. Gracias te damos por esta palabra que nos enriquece, nos fortalece y nos da la provisión para poder caminar en la fe del Hijo de Dios. Gracias te damos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén.